Socialización del plan de desarrollo de la ciudad de Manizales. Bienvenida, concejal. Usted es parte de oposición en el buen sentido de la palabra, porque Sí. usted lo dijo en una primera oportunidad, si hay que reconocer cosas buenas, se reconocen. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, feliz de estar de regreso a sesiones extraordinarias para discutir el proyecto más importante, que es el plan de desarrollo del municipio, porque es la ruta que se traza, se construye para los siguientes 4 años, y hoy iniciamos con dos puntos fundamentales: el concepto de Corpo Caldas sobre el plan de desarrollo y del Consejo Territorial de Planeación. Bueno, hablemos del primero. Inclusive hay objeciones, o no objeciones, diría más bien sugerencias de parte de algunos de los concejales. Así es, y las quiero resumir en lo siguiente, y me gusta esa palabra, y es que hay reflexiones y consideraciones. La primera tiene que ver con que técnicamente, tanto como Corpo Caldas como el Consejo Territorial de Planeación indicaron que hay un diagnóstico insuficiente. Y si hay un diagnóstico insuficiente, significa que no se tiene toda la información del punto de partida. ¿Dónde está partiendo cada uno de los temas para entender cuál sería la mejor propuesta para aportar a la solución de dichas problemáticas? ¿Y con qué nos encontramos? Y lo dijimos varios concejales hoy, con que en todo caso pues hubo un concepto que dice: primero, avance en el diagnóstico; segundo, defina claramente metas, que yo creo que hay una recomendación muy de fondo porque es la forma en la que se va a definir hasta dónde va a llegar esta administración; y tercero, que me parece a mí fundamental, cómo le vamos a hacer seguimiento, que fue una consideración que hizo el Consejo Territorial de Planeación. Así que, como lo dijo Corpo Caldas, aquí hay una primera versión porque ellos evaluaron un documento entregado el 29 de febrero y hay un nuevo documento que fue el que se radicó, el proyecto de acuerdo que se radicó de plan de desarrollo en el Consejo, en Corpo Caldas, para el Consejo Territorial de Planeación con fecha 30 de abril. Así que hoy inicia, seguramente tendremos un concepto actualizado de Corpo Caldas con los temas medioambientales y del Consejo Territorial de Planeación de acuerdo a la versión ya radicada en el Consejo de Manizales. Empiezan entonces estos ejercicios que son cruciales para el desarrollo del municipio de Manizales. La mayoría de los concejales pues cómodos, estudiosos, pero hablemos de usted. ¿Estudió? ¿Ya se leyó el documento? Así es. De hecho ya nos leímos, y particularmente yo ya revisé, leí las dos versiones que hemos recibido del plan de desarrollo, una primera con fecha del 6 de marzo y la segunda con fecha 30 de abril. Además que hay que decir que ya tuvimos también una socialización con el equipo de la alcaldía, y hoy en sesión, en la segunda sesión extraordinaria del mes de mayo, recibimos el consejo el concepto del Consejo Territorial de Planeación y de Corpo Caldas, con recomendaciones profundas que necesitan ser incorporadas y que esperamos nosotros que venga la Secretaría de Planeación para contarnos en esa socialización, en esta primera semana, cómo se incorporaron las recomendaciones relacionadas con un mejor diagnóstico, porque además el diagnóstico es el punto de partida. Es desde ahí donde metodológicamente se construyen las propuestas de solución a dichas problemáticas, oportunidades o necesidades de la ciudad y de la comunidad. Un llamado muy específico que hicimos también a la estrategia, al mecanismo de seguimiento del plan de desarrollo, que lo hicieron hoy el Consejo Territorial de Planeación, y un llamado también a que haya una mayor profundidad en lo que se quiere proponer en el plan de desarrollo, porque de manera común hoy hemos dicho que es un plan de desarrollo que, si bien técnicamente está muy bien escrito, es muy general y no nos va a permitir a nosotros hacer un seguimiento de cuál sería el alcance en cada uno de los temas. Primera versión del concepto de Corpo Caldas y del Consejo Territorial de Planeación, que esperamos que se actualice de acuerdo a la versión más reciente que tenemos, tanto es las entidades como los concejales, que tiene fecha el 30 de abril. Ya lo revisamos y hoy hicimos las observaciones correspondientes frente a los conceptos y un llamado muy especial. Miren esto, por ejemplo, en el proyecto de acuerdo, en la versión que estamos revisando, en ninguna parte aparece la palabra acueducto rural, un tema fundamental que habla de agua potable para zonas rurales de nuestra ciudad. El agua potable no solo para la parte urbana, es también para la zona rural. Terminamos de pronto con generalidades, dejando a un lado protagonista importante en la ciudad de Manizales, discapacidad, inclusive víctimas se hizo presente, y reclaman también de que necesitan sobre todo ser protagonistas también en este mapa que se va a entregar a la ciudad de Manizales. Y acogí esa recomendación que nos hizo la consejera del Consejo Territorial de Planeación con relación al enfoque diferencial,
pidiéndole también a la Secretaría de Planeación que nos cuente cómo ese enfoque diferencial en la práctica se aborda desde el proyecto de acuerdo para entender esa atención diferenciada a la población víctima del conflicto y ese llamado tan especial al capítulo de paz, que es la forma en la que el Departamento Nacional de Planeación invita a los territorios a articularse con el Plan Nacional de Desarrollo. Así que hay un llamado a ese enfoque diferencial, a que haya esa participación activa de esas víctimas del conflicto, de mujeres, de niños, de niñas, de personas con discapacidad, y que ese llamado además se vea reflejado, como también lo dijeron hoy desde el Consejo Territorial de Planeación, en un presupuesto participativo que demuestre ese interés de llegar a esas necesidades reales identificadas en cada una de las regiones, en cada una de los corregimientos, y ese llamado muy especial que hoy hicimos a esa ciudad rural. Recordemos que además Manizales, casi que todo su territorio es rural, así que este llamado es hora de atenderlo y atenderlo desde el articulado, que es finalmente lo que aprobamos y lo que debatimos en el Consejo, que es el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo para la ciudad los siguientes 4 años. Para mí es muy importante hablar del artículo 31, donde se habla de la inversión del 1% de los recursos para la compra de predios que abastecen los acueductos, y es fundamental hablar de algo necesario en la ciudad, y es la compra de predios y de la conservación en la parte alta donde nace la cuenca de la Quebrada Manizales. La cuenca de la Quebrada Manizales es una cuenca donde está establecida la zona empresarial e industrial de Manizales, la mayor generadora del Producto Interno Bruto. Y no podemos olvidarnos que en el año 2011 tuvimos una afectación por las avalanchas de dicha quebrada, y desde el año 2008-2009 venimos hablando desde diferentes escenarios, con necesidad de la compra de los predios en la parte alta para la conservación, la reestructuración, la recuperación de la capa vegetal y boscosa de la zona, porque es donde nace el agua que alimenta 4 acueductos, 3 acueductos empresariales y un acueducto comunitario, y por lo tanto hoy es necesario garantizar que al menos en este periodo administrativo se logre priorizar los predios en esa parte, porque aquí en la parte media baja, a pesar de intervenciones, acciones tanto estatales como de empresariales de mitigación del riesgo, que se pretende conservar la vida de los ciudadanos, la capacidad empresarial, lo único que dependemos es que la parte alta pues se pueda garantizar la recuperación de esos predios para que las avalanchas en una ola invernal no vuelvan a descender desde dicha parte. Entonces hoy es un llamamiento importante para que se prioricen estos predios y que podamos decirle a una comunidad que lleva muchísimos años hablando de este tema que por fin vamos a recibir una atención importante, y creo que esta administración nos va a brindar ese escenario de recuperación de la parte alta de la Quebrada Manizales. No recuerdo, concejal, pero quizás ya existen estudios de cuánto puede llegar a ser el valor de esos predios que se necesitan para la ciudad de Manizales. Realmente durante mucho tiempo se han venido priorizando predios y se han comprado en cuencas diferentes, pero son cuencas que abastecen el acueducto de Manizales, o sea, aguas de Manizales. Son unos predios que se han intervenido, unos predios que han entrado en conservación, que han tenido un valor importante, pero ya son, digamos, unas zonas amortiguadoras en una parte muy alta, pero esa propia parte de la cual estamos hablando nosotros y de la cual nos queremos apropiar en este momento es la parte de la cuenca de la Quebrada Manizales, porque es en la cual no se ha intervenido durante muchísimos años, ni siquiera cuando estuvo Procuenca, cuando se habló de todos estos escenarios de conservación y compra de predios, y hoy lo queremos volver una prioridad porque lo hemos mostrado que es una necesidad latente, que es un interés sentido de una comunidad, porque aquí estamos hablando del sector empresarial, de la comuna Tesorito, de lo que bordea, digamos, la comunidad de Maltería, la parte media, baja y alta del corregimiento Río Blanco. Por lo tanto, es un amplio territorio que requiere una intervención, y la mejor manera de hacerlo es haciendo una compra de predios para mitigar el riesgo que afrontan estas comunidades. El día de hoy, pues una representante de víctimas en la ciudad de Manizales. Existen vacíos, y son los vacíos que hay que llenar si se quiere cambiar y dar un paso para el progreso, dice Zenit López, quien en este momento pues acaba de hacer su intervención ante el Consejo de la Ciudad de Manizales y hace llamado en especial a la Alcaldía de la Ciudad de Manizales. Digámoslo como hay que decirlo realmente, existen vacíos en este momento dentro del nuevo plan de desarrollo para Manizales en ese capítulo tan importante que es víctimas.
Sí, hay que mencionarlo y si bien es cierto, se está teniendo en cuenta este capítulo de paz, dentro del documento y el articulado sí se encuentran vacíos porque es un documento más informativo. Para nosotros es importante que en este momento se pueda articular mediante este capítulo especial de paz con el Plan de Desarrollo Nacional y se puedan concretar acciones específicas. Hay una circular que emite el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, que es la circular 0024 del 26 de abril del 2024, donde les da unas indicaciones vinculantes a las entidades territoriales y dice que dentro de este capítulo deben existir acciones específicas, pero de esta misma manera acompañadas de un presupuesto, de una asignación presupuestal, porque no se pueden desarrollar acciones, planes, programas y proyectos si no hay recursos. Entonces es necesario para nosotros que queden plasmados dentro de ese anexo o capítulo especial. Es un momento especial para la población y hay que aprovecharlo, hay que articularnos con las entidades de orden nacional. Históricamente, hasta el día de hoy, ha existido rupturas o faltan eslabones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, regionales, en ese capítulo. El momento actual de Colombia en cuanto al gobierno nacional es un momento muy histórico, es un momento donde el gobierno nacional está orientando, digamos que todos sus esfuerzos a la construcción de una paz total, pero sí notamos dificultades porque hay un discurso en cuanto a la situación o a lo que se quiere lograr, pero las acciones no van armonizadas o encadenadas con este discurso. Y el hecho de que de pronto haya diferencias, en este tema no podemos tener colores políticos ni ideologías políticas. Acá lo que tenemos que tener presente es que hay unas necesidades sociales que nosotros como Estado estamos y debemos garantizar el artículo 2 de la Constitución Política. Para eso el Estado se divide en 3 ramas del poder. El Congreso legisla, pero es la rama ejecutiva quien debe ejecutar y en este caso en cabeza de la Presidencia de la República, que es el presidente, que es el ordenador del gasto y el mayor jefe de la rama ejecutiva, pero que en un nivel desagregado le corresponde a la entidad territorial, en este caso la Alcaldía de Manizales, y es muy importante ese diálogo y esa armonización entre las acciones que establece el Plan de Desarrollo Nacional y las acciones que queden plasmadas dentro del Plan de Desarrollo Municipal. En el marco de la discusión del Plan de Desarrollo de la ciudad, pues fueron tenidas en cuenta muchas de nuestras propuestas, de nuestras inquietudes. Lamentablemente, pues yo diría que la principal no se tuvo en cuenta. Y nosotros desde las mesas de trabajo en la comisión del plan inclusive hicimos la propuesta de definir una política pública de calidad educativa de la ciudad y no quedó. La trabajaron como estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación. Son 2 cosas distintas. Una cosa es generar la política pública de calidad educativa, que es el alma de la calidad de la educación. ¿A qué le vamos a apostar? ¿Cierto? De esa política se definen muchas otras cosas. Y otra cosa muy distinta es mejorar lo que tenemos. Uno le cuesta decir qué vamos a mejorar si no hemos definido a qué le vamos a apostar, ¿cierto? Entonces seguimos mirando como si la calidad de la educación a nivel nacional fuera la que nos obliga. No, nosotros tenemos autonomía, somos entidad certificada desde 2003 en materia educativa. La Ley General Nacional, la Ley General de Educación, la Ley 715 nos da esa autonomía. Nosotros podemos definir la calidad de la educación de la ciudad. Claro que obviamente que hay unos estándares nacionales, pero no nos podemos quedar solo estándar nacional. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos la cultura, la idiosincrasia, somos ciudad universitaria, somos ciudad educadora, como para generarnos unas metas y unos propósitos de más ambición y de más alcance, para que demos cuenta ante el país que una ciudad de estas sí le puede apostar a una mejor calidad de la educación de la que tenemos en el país. Sin embargo, el alcalde actual Rojas pues, dice que hay un gran presupuesto que está destinado sobre todo para educación. Así es, y se vienen haciendo esfuerzos y en el plan quedaron cosas muy importantes como los temas artísticos, culturales, deportivos, la jornada escolar, la intervención de la infraestructura, que esto estaba horrible y se han estado dando esfuerzos, ya se ven inclusive. Claro, lo que estamos planteando es que esos no serían programas sueltos, ¿cierto?, y reactivos, sino que si definimos una política pública de la calidad de la educación, todos esos programas van a estar amarrados a esa política, a esa intencionalidad.
la conversación que tenemos pendiente con la ciudad educadora, con todos los actores de la educación en la ciudad es precisamente esa. ¿A qué le queremos apostar en materia educativa? Y a partir de que nos pongamos de acuerdo con eso, nos pongamos de acuerdo con padres de familia, con estudiantes, con los sindicatos, con los maestros, con los directivos, obviamente con la administración municipal, pues después de que definamos eso, hagamos ese gran acuerdo, estoy llamando como un gran acuerdo por la calidad de la educación en la ciudad, ahí sí ese nos va a dar el norte y nos va a definir la agenda de la inversión en infraestructura, de la inversión en el PAE, de la inversión en transporte, de la inversión en dotación y equipamiento, en todas esas otras posibilidades. Yo lo estoy planteando inclusive porque veo la voluntad de la administración. Si no se viera la voluntad de la administración de invertir recursos, pues esto sería un saludo a la bandera. Es precisamente cómo hacemos que esos recursos, esa voluntad política que tiene la administración de hacer un gran énfasis en la educación, se nos articule y tenga unos resultados más programáticos, más intencionados y no que sean como unos esfuerzos sueltos dependiendo de las necesidades. No, que no estén amarrados a las necesidades, que estén amarrados es a la política pública en materia educativa. Ella nos va a ir dando el norte de todos los esfuerzos que tenemos que hacer en los colegios, de los esfuerzos que tiene que hacer la sociedad civil, de los esfuerzos que tiene que hacer la administración municipal. En otras palabras, no podemos seguir jugando cada 4 años a lo mismo. Mejoramientos, mirar qué hace falta y nada a futuro. Así es un tema muy importante, definirlo como política pública. Aquí vendrá el consejo, se convierte en acuerdo, lo tenemos que cumplir. Este alcalde, el próximo, los próximos. Entonces, claro, le estamos definiendo una agenda a largo plazo a la calidad de la educación. Dígame si eso es importante o no, definir una agenda a largo plazo de la calidad educativa. A eso es lo que estamos invitando, ojalá que las sesiones pues aquí en el Consejo y la Administración Municipal tengan en cuenta eso, porque me parece que es un imperativo, una gran necesidad y sería muy saludable para el sector educativo de la ciudad. Bueno, la ley le establece a las corporaciones autónomas regionales dar un concepto no tanto de viabilidad como digamos se esperaría que fuera, sino un concepto digamos, donde se demuestre si los lineamientos ambientales y las directrices nacionales en política ambiental, si las determinantes ambientales que existen para los territorios son incluidos o no en el plan de desarrollo, en la propuesta del plan, y en qué medida eso que se incluya va a tener posibilidad de ser, digamos, realizado versus plan plurianual de inversiones. Entonces nosotros emitimos un concepto basado en los planes, en unos referentes normativos de planes y en unas directrices ambientales que expide la corporación. Porque es importante que el Consejo Municipal entienda estas visiones, digamos, técnicas. Es importante, primero pues porque la autoridad ambiental, en este caso Corpo Caldes, tiene un muy buen, digamos, diagnóstico y buena información disponible para los municipios y la gobernación para que sean tenidas en cuenta en la formulación de sus planes. Simultáneo a los planes de desarrollo, la corporación está formulando el plan de acción institucional, también 2024-2027, y lo que se busca es que se puedan armonizar las acciones entre plan de acción de Corpo Caldas y los planes de desarrollo. Y pues porque hay unos retos ambientales sobre los cuales la corporación llama la atención a las autoridades municipales y a la ciudadanía, que hay que seguir trabajando, digamos, de manera rápida, algunas con prioridad, y qué mejor oportunidad que sea a través del plan de desarrollo municipal. Bueno, ustedes deben de presentar de nuevo otro como concepto, según lo dialogado acá. ¿Qué recomendaciones ambientalmente hablando son las que se necesita incluir en el plan de desarrollo? Estaban hablando los concejales, por ejemplo, de invasión en laderas, de zonas de alto riesgo, de algunas especies que están habitando, cómo se están a proteger. Coméntenos un poco al respecto. Bueno, nosotros, digamos, emitimos un primer concepto que es el que nos exige la ley. Digamos, el 29 de febrero recibimos, o el 28, dependiendo pues del año, tenemos cierto número de días para emitir el concepto. Ese es el concepto que nos exige la norma. Lo que estamos haciendo ahora es que el municipio hizo unos ajustes, unas respuestas a ese primer concepto, entonces lo que estamos haciendo es organizar un segundo concepto, digamos, mostrando qué fue atendido, qué queda pendiente, que es el documento que vamos a entregar en los próximos días al Consejo, pues ya para el debate. Entonces esa es la esencia. Digamos que el concepto, como decía el presidente ahora del Consejo, tanto este concepto como el del Consejo Territorial de Planeación no es vinculante, pero sí nos parece muy interesante que los concejales sí estén muy pendientes de esta, digamos, de la prioridad que debe tener la dinámica ambiental y la dimensión ambiental en este plan, porque la verdad hay unos retos, por ejemplo, la ocupación del suelo, rural y urbano. Para eso la corporación ya expidió lo que llamamos unas directrices o determinantes ambientales,
que cada que hay, digamos, una posibilidad de un asentamiento legal o formal, pues siempre se tienen que tener en cuenta. Digamos que en el mundo público hay distribución de competencias para que, digamos, no nos como se dice popularmente, no nos pisemos las mangueras. Entonces hay una serie de competencias y lo ideal es que esas competencias no es para que, digamos, se saquen excusas, sino para que busquemos complementariedad en competencia. Entonces hay unas competencias en el control del suelo urbano y rural que son de la administración municipal, eso no le compete, digamos, a la corporación, a no ser de que sea dentro de un área protegida administrada por la corporación, pero el resto del territorio son las administraciones lo que hacen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Buscar con la administración municipal que esas determinantes ambientales sean tenidas en cuenta también para el control, digamos, sobre ocupaciones en territorio. Una preocupación es bien fundamentada y ahí el municipio, pues, digamos, tendrá que establecer sus propuestas y sabe que cuenta con la corporación hasta donde la corporación puede participar y puede incorporarse en esos trabajos, para ese caso puntual. Acueductos veredales es un tema obviamente que está muy al frente, no solo por el abastecimiento, digamos, hay que garantizar el abastecimiento de agua potable, pero también porque tenemos que seguir revisando y valorando el estado de las microcuencas que abastecen esos acueductos. Acabamos de salir o estamos saliendo de un fenómeno del Niño, varios sectores se vieron, digamos, en varias fuentes se vieron afectadas, se redujo el caudal, hay que mirar qué es lo que está pasando en esas microcuencas y ahí sí hay que tomar unas acciones urgentes y prioritarias, pues porque, digamos, ya venimos trabajando con extremos climáticos y eso sí hay que tenerlo muy presente. No hay claridad en este momento, según dicen algunos concejales, en la compra de algunos predios que se necesitan para garantizar el agua potable en la ciudad de Manizales. Digamos que la ley habilita a las autoridades municipales para que destinen el 1% de los ingresos corrientes para compra de predios, mantenimiento de esos predios, pero también otra figura que se llama las compensaciones ambientales, lo que llamamos pagos por servicios, es decir, reconocerle a la gente rural que hace un esfuerzo por conservar digamos, un ingreso, porque hace el esfuerzo. Digamos que eso es un tema de compensación ambiental. ¿La corporación qué hace? La corporación emite un concepto digamos, ambiental sobre esos predios, ¿cierto? Pero no, digamos, no sobre el predio en sí mismo, sino sobre la microcuenca. Entonces, sobre ese concepto que elabora la corporación en el marco de la microcuenca donde se ubica el predio, ahí decimos si el predio es estratégico o no en relación con la posibilidad de oferta y de regulación hídrica que ofrece ese predio en la microcuenca, en el contexto de la microcuenca. Ya es el municipio al final el que toma la decisión qué predio o no adquiere.